Un título que está sugerido esta mañana para este capítulo número 12 es un nuevo comienzo en la relación de Dios con el hombre. Habíamos tenido la oportunidad de estudiar el capítulo 11 hace 8 días. Nuestro hermano Santiago nos compartía ahorita el tiempo de la cena sobre ese acto caprichoso del ser humano de llevarle la contraria a Dios. Eso es como la tendencia del ser humano. Quería construir una torre, no alejarse, no distanciarse, cuando la orden había sido dispérsense por el mundo, pero no, ellos querían permanecer juntos y como consecuencia de ello el Señor confunde sus lenguas. Varias de estas poblaciones humanas que empezaron a surgir después del diluvio universal, fueron llevadas a los diferentes puntos de la tierra. Se podría pensar que muchos de ellos terminaron llegando a América y fueron desarrollando estas culturas que nosotros llamamos precolombinas, pero otros tantos emigraron por la zona. Unos de ellos, como decíamos, como decía allí en Génesis capítulo 11, emigraron a la tierra de Sinar, que está al norte, más o menos cerca donde ustedes ven esos dos grandes ríos de los cuales ya vamos a hablar un poco. Allí a la tierra de Sinar, una tierra que se menciona en varios pasajes de las Escrituras y que es un sinónimo de lo que nosotros también vamos a conocer con el nombre de Babilonia. Mesopotamia es esta zona que vemos allí ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Yo tenía por aquí el mouse, pero ya no sé qué se me dice. Lo tienes ahí, listo, si me puedes ayudar ahí, por favor. Esa zona entre el río Tigris y Éufrates es la zona de Mesopotamia. La palabra Mesopotamia quiere decir región entre ríos, entre el río Tigris y el Éufrates. Allí se desarrollaron las primeras civilizaciones humanas. ¿Y por qué se desarrollaron allí las primeras civilizaciones humanas? Porque en medio de toda esa zona que es desértica, si lo quieres alejar, te lo agradezco, alejar, en medio de toda esa zona desértica, pues esa zona es muy fértil. De hecho se le llama la media luna fértil o la creciente fértil. Allí en la creciente fértil surgen estas antiguas civilizaciones, entre ellas los sumerios, quienes fueron los inventores de la escritura, y muchas otras de las cosas que nuestras sociedades saben hacer hoy día fueron desarrolladas allí, en la zona del Tigris y el Éufrates. Bueno, allí, a esa zona de Mesopotamia, emigraron muchos. Y dentro de los muchos que emigraron, ¿sí?, emigró un señor llamado Taré. Y allí vivió Taré y sus hijos, Nacor, Harán y Abram. En esta zona, donde sabemos por los hallazgos arqueológicos que se formaron las antiguas civilizaciones humanas, allí empieza a relatarse la historia de un hombre. La historia de un hombre de quien se va a hablar mucho hasta el día de hoy. En esta zona donde surgieron esos pueblos tan antiguos, se desarrolló también un sistema de creencias. Un sistema de creencias, por cierto, politeísta. Todos los pueblos que vivían en esa zona, los sumerios, los acadios, eran pueblos politeístas.
Démonos cuenta que no había pasado mucho tiempo desde el diluvio universal y estos pueblos en poquitos años estaban buscando a otros dioses diferentes al Dios verdadero, que es nuestro Señor. Y en medio de todo este politeísmo, en medio de esta situación de olvido completamente al Señor, se establecen aquellos descendientes de Sem, aquellos que vamos a conocer como semitas. Aquí empieza, o esta es la génesis, ¿sí?, los inicios de un pueblo, de una nación, sobre la cual el Señor va a escribir buena parte de la historia de la humanidad. Este capítulo 12 es un capítulo decisivo para la historia de la humanidad. Esta zona que veíamos de Mesopotamia, la vemos ahí muy chiquitica. Si me puedes ayudar con la flechita, Santi. En esa zona queda Mesopotamia. Sí, una zona muy pequeña, una zona aparentemente insignificante, pero una zona que el Señor va a usar para escribir la historia del mundo. Una historia donde nosotros estamos incorporados. Porque allí se va a empezar a construir la historia de la civilización humana. Pero más allá de eso, la historia de la salvación. Va a ser la manera como el Señor va a tratar con el ser humano. Vamos a ver a lo largo de este capítulo a un Dios de relaciones, un Dios que llama, a un Dios de promesas, que a un hombre de fe imperfecto acompaña. Repito, un Dios de relaciones, un Dios que llama, un Dios de promesas, que a un hombre de fe imperfecto termina acompañando. Dice el versículo 1, la primera parte del versículo 1 de Génesis 12. Y el Señor dijo a Abraham. Esta frase tan corta termina siendo determinante en lo que va a ser la vida, no solamente de este hombre, sino de ahí en adelante, para muchas generaciones humanas. El Señor dijo a Abraham. ¿De cuál Señor está hablando? Está hablando de nuestro Dios. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, encontramos la palabra, miramos en la Reina Valera, encontramos la palabra Jehová. En otras versiones se ha reemplazado la palabra Jehová por la palabra Señor. Bueno, esta palabra que viene del hebreo, ¿sí?, y que significa el que es, el que existe, el que hace que las cosas funcionen, el Señor, es una palabra que aparece recurrentemente en el Pentateuco, que fue escrito por Moisés. Génesis fue escrito por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fue escrito por Moisés. Y no solamente en el Pentateuco, sino a lo largo de todo el Antiguo Testamento,
esta palabra Jehová, que es una palabra compuesta por 4 letras, la Y, la H, la W y la H. Y-H-W-H. No se los olviden nunca esas 4 palabras. Esas 4 letras. Y-H-W-H. A la que posteriormente le incorporan unas vocales y en la traducción, ¿sí?, a nuestro idioma se va a conocer como Jehová o Yahvé, que también se va a mencionar. Una palabra sagrada que era impronunciable incluso para los judíos. Por eso muchas veces se reemplazaba por la palabra Adonai, que significa también Señor. Causaba tanta reverencia el escribir esta palabra que los escribas cada vez que la escribían tenían que lavarse, limpiarse, purificarse para escribirla. Porque representa al Dios, su poder, su eternidad y su señorío. Dice Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y ahí aparece esa palabra. Bueno, el Dios verdadero se le revela a un hombre que vivía en un contexto completamente hostil, un contexto completamente pagano, politeísta. Un hombre que estaba perdido en medio de su cultura. Y allí el Dios verdadero, el Señor, se acerca a Abraham. Dios, nuestro verdadero Dios, mis hermanos, no es un Dios que está distante de su creación. No es un Dios que creó las cosas y se fue y dejó que las cosas funcionaran como les pareciera. No, Dios es un Dios muy cercano. Es un Dios de relaciones. Es un Dios que quería relacionarse con el hombre. Lo había hecho desde el principio de los tiempos, cuando creó a Adán y Eva. Pero el ser humano se alejó del Señor. Viene el diluvio universal. Quiere relacionarse con el hombre, pero el hombre empieza a creer este tipo de cosas. Y aquí se acerca a este hombre llamado Abraham. Se le acerca a Abraham porque quiere tener una relación cercana con Abraham. Seguramente, y es obvio, tuvo un inicio esa relación. Aquí nos dice que el Señor se acerca a Abraham y le dice a Abraham. No sabemos si fue la primera vez que le dijo, no sé si ya habían tenido otros momentos. Pero lo que sí es claro es que hay un Dios interesado en comunicarse con sus criaturas. Y aquí el Señor tenía un propósito muy especial. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es el Señor de tu vida? ¿O es alguien que está tal vez muy distante de ti? De quien has escuchado muchas veces que es bueno, que hace cosas maravillosas, pero es tu Señor. Pues Él era el Señor de Abraham. Y le dice, sigamos allí en la segunda parte del versículo 1, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré.
Este Dios que está interesado en establecer una relación con este hombre llamado Abraham, tiene un propósito y hace un llamado. ¿Lo llama a qué? A que salga de su tierra, deje a sus parientes y se vaya a la tierra que él le iba a mostrar. Es la promesa que Dios le hace a un hombre. La promesa de una tierra, la promesa de una nación, la promesa de un gran nombre. ¿A dónde lo iba a llevar? No sabía. A la tierra que yo te mostraré. Dice Hebreos 11, 8 y 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe fue el motor que llevó a este hombre a salir de su tierra. Por la fe, Abraham. Seguramente la acción de Abraham fue el resultado de una relación. Porque la fe que es dada por Dios se alimenta día a día en la relación que yo tengo con Dios. No sabía para dónde lo estaba llamando Dios, pero Dios tenía un plan y tenía un control para la vida de este hombre. Yo les pregunto una cosa, ¿será que resultaba de una decisión fácil para Abraham? El salir de su tierra. Era la Meca de la época, era el lugar más confortable de la época. Las mejores tierras fértiles estaban en esa zona. La familia estaba en esa zona. Mi lengua, mi cultura, mi pueblo. Seguramente no era sencillo para Abraham. Pero Dios le estaba hablando, le estaba diciendo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Tomar una decisión de estas, mis hermanos, es una decisión de fe. Y nosotros a lo largo de nuestras vidas continuamente estamos tomando decisiones y a veces parece que hay decisiones mucho más fuertes que tenemos que tomar en momentos coyunturales y donde no sabemos muchas veces qué hacer. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a aquello? Y no tenemos respuestas. Sin embargo, Dios tiene planes. Y por eso tan importante tener una relación con Dios. Porque el tener una relación profunda e íntima con Dios es lo que me lleva a tomar una decisión. Dios llama a Abraham. Le da una orden, le da una indicación, le muestra su voluntad. Y es porque Abraham tiene una relación con Dios que va a poder dar ese paso.
Dice, o decía más bien Jorge Müller, he dedicado con alegría toda mi vida al objetivo de ejemplificar cuánto se puede lograr mediante la oración y la fe. Lo decía un hombre que vivió por fe. Un hombre que atendió a más de 10.000 huérfanos en Inglaterra en el siglo XIX. 10.000 huérfanos. Un hombre que terminó fundando más de 120 colegios, en donde más de 120.000 niños fueron educados y les fue predicado el evangelio. Y nunca pidió una moneda por ello. Sí oró, y oró bastante. Le creyó a Dios. Mostró su fe en Cristo y el Señor hizo su voluntad en la vida de Jorge Müller. Nos cuesta hacer muchas veces la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nos cuesta hacer muchas veces la voluntad de Dios porque nuestra fe muchas veces es muy débil. Pero Dios quiere que ejercitemos esa fe. Dios quiere que atendamos a su llamado y hagamos lo que hizo este hombre. Este hombre estaba allí en Ur de los Caldeos, ahí en la zona más fértil, más cómoda, el vividero de la época. ¿Sí? Imagínese el vividero donde te gustaría estar, ¿sí? Viviendo. Estaba ahí en esa zona, en un lugar muy confortable, y el Señor le dice que tiene que salir de allí. Y esa línea anaranjada es la ruta que va a empezar a tomar Abraham. Era una distancia larga, era, podría decirse hasta cierto punto, desmejorar la calidad de vida, podrían decir algunos. Pero Dios iba a hacer algo sorprendente que el mismo Abraham no tenía ni idea. Pero Dios se lo estaba diciendo. Porque es un Dios de promesas. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué quiere decir la palabra Abraham? No Abraham, sino Abraham, que así se llamaba inicialmente el hombre. ¿Alguien recuerda? Padre exaltado. Y le está diciendo a este hombre ya viejo, a este hombre que iba a salir de su tierra: haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré. Dios le estaba prometiendo a una persona insignificante que a través de él iba a haber bendición. ¿Quién no ha escuchado de Abraham? Las tres religiones monoteístas más antiguas del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, saben quién es Abraham. De hecho, se les llama religiones abrahámicas, ¿sí? En estas tres religiones, Abraham es una persona muy representativa. Era una promesa para Abraham, pero era también una promesa para los descendientes de Abraham. Era una promesa para el pueblo escogido por Dios. Bueno, este versículo ya lo habíamos leído, Hebreos 11:8. Abraham va a ser esta figura sobre la cual se va a formar más adelante el pueblo de Israel. Todos los pueblos en la historia que han influenciado o que han hecho parte de la formación de Occidente han tenido que ver con Israel.
Y todos los pueblos que han hecho mal con Israel han tenido desenlaces no muy gratificantes. Eso es sorprendente. Y eso solamente tiene explicación por palabras como las que fueron proferidas aquí en Génesis. Porque ciertamente a lo largo de la historia Israel no ha sido territorialmente hablando ni como cultura una gran influencia, aparentemente. Pero lo ha terminado siendo. Ese pequeño país que es más pequeño que Cundinamarca, que nuestro departamento de Cundinamarca, está en la mira de las grandes potencias del mundo. No me cabe duda que buena parte de este esplendor que ha tenido Estados Unidos en 200 años de historia ha sido en buena parte el resultado de apoyar un pueblo como el pueblo judío. Y no me cabe la menor duda que muchos de los pueblos que han hecho el mal contra Israel, no porque no lo merezca, porque se han portado ciertamente muy mal, han tenido desenlaces catastróficos. Lo tuvieron los pueblos cananeos en la antigüedad, lo tuvo Egipto de la antigüedad, el antiguo Egipto, ¿no? Porque el Egipto actual son descendientes, son árabes. Ellos no son los egipcios originales, esos se desaparecieron. Los babilonios, los asirios, los persas, los griegos, los romanos. Y ni hablar de los tiempos contemporáneos. Todos estos pueblos han sido de alguna manera juzgados por su enemistad con Israel. Y vemos hoy casualmente un mundo que está contra Israel. ¿Sí? Se habla mucho del antisemitismo como algo monstruoso, pero en estos días estamos como que en esa tendencia. ¿Sí? Si no, hagan el ensayo, mis hermanos, cojan una bandera de Israel y caminen por la calle en una protesta a ver qué les van a hacer. Seguramente los van a ofender, los van a atacar, les van a hacer otro poconón de cosas. Hay un odio contra Israel. Y como les decía la otra vez, ¿sí? No soy un defensor a ultranza de lo que hace Israel, porque han habido errores de un país que ciertamente se ha olvidado de Dios. Y es un país secularizado completamente, ateo en buena medida. Pero Dios había hecho una promesa. Y esa promesa se cumple, independientemente que pensemos o que queramos nosotros que ocurra. Pero saben, mis hermanos, la promesa que Dios estaba haciendo a Abraham iba a tener un alcance muchísimo mayor. Porque bueno, que iba a haber un pueblo que se iba a beneficiar, sí. Pero la bendición que venía no era necesariamente por Abraham como persona, sino era por quien vendría después de Abraham. La bendición de Dios a Abraham no fue para su propio bien, sino que iba a ser una bendición para toda la humanidad. Dice Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia o como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Es decir, estamos hablando de una bendición, pero no una bendición que se circunscribe por el simple hecho de ser un pueblo. Hay unas promesas de Dios al pueblo judío por ser Israel. Pero también vale decir que hay unas promesas de Dios, y de hecho la más conveniente para nosotros, que a través de Abraham serían benditas todas las naciones. ¿Por qué? Dice Juan 8:56, decía Jesús, Abraham, vuestro padre, se gozó
de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. La profecía o la promesa que le está dando Dios a Abraham en este momento, y que Abraham con el paso del tiempo lo comprendió muy bien, era que llegaría ese día en el cual tendría sentido esto, la bendición para toda la humanidad. ¿En quién es? En Cristo Jesús. Es por Cristo que esta bendición tiene un alcance para toda la humanidad. ¿Dónde quiénes estamos? Nosotros. ¿Nosotros somos judíos? No, somos gentiles. Hacemos parte de este pueblo de Dios que es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor por un pasaje como Génesis 12, en donde Dios está escribiendo nuevamente la historia para la humanidad, donde tú y yo estábamos ahí incluidos. Cuando Dios le promete a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, allí estaba pensando en cada uno de nosotros, por lo que Cristo haría después por nosotros. Dios es un hombre, Dios, nuestro creador, es perfecto porque ha trazado una relación con nosotros, porque nos ha hecho un llamado como le hizo un llamado a Abraham, porque hizo una promesa como a nosotros también nos ha prometido. Somos producto de esa promesa, de hecho. Hemos sido bendecidos por el nombre del Señor. Pero ¿a quién le prometió el Señor ello? Así como le hizo una promesa a Abraham, que le llamamos el padre de la fe, no podemos olvidar que Abraham era un hombre con sus errores, con sus pecados, un hombre imperfecto como nosotros. Vamos a mirar del versículo 4 al 16, a ver qué fue lo que pasó después de que el Señor le hizo este llamado a Abraham. Entonces Abraham se fue tal como el Señor lo había dicho, y Lot se fue con él. Ya no sabemos por qué Lot arrancó, si Abraham lo invitó, si el hombre se le pegó al plan. Dios le había dicho que salga de su tierra, salga de su familia, salga de su parentela, lleve a su esposa y ya, pero arrancó Lot con él, y más adelante nos vamos a dar cuenta que con Lot hubo unos problemas. Pero bueno, Lot ahí arrancó con el hombre. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. No fue nada fácil emprender ese recorrido. Era un viaje largo, agotador, y no llegaban a una zona desocupada. Llegaban a una zona donde estaban los cananeos, los descendientes de Can, hijo de Noé. Pueblos también politeístas. Es decir, parecía un llamado loco, no era sencillo, pero Abraham arrancó, hizo la voluntad del Señor y se fue hasta estas tierras. Dice que plantó su tienda y edificó un altar al Señor. Sí, parece ser que, y lo va a hacer en otros momentos Abraham, parece que ser muy fiel a esa costumbre que desarrolló, ¿no? De construir un altar al Señor, dándole la prioridad al Señor de todo lo que estaba haciendo en su vida.
Me hace pensar en nosotros, ¿no? Como creyentes, si nosotros estamos dándole el lugar a Dios que le corresponde en cada uno de los pasos que damos en nuestra vida. Dios es el primer lugar en nuestras vidas, hermanos. Abraham estaba mostrando que con cada paso que daba, le daba el lugar que le correspondía a Dios. Nosotros se lo damos. Cuando nos levantamos, damos gracias al Señor. Lo primero que hacemos en nuestras vidas al levantarnos es tener nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor, de oración. En esas cosas se ve qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas. Pasamos tiempo en oración. Versículo 10. Ya llegó a la tierra de Canaán, pero pasa algo ahí en el versículo 10. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Entonces sale de Canaán para Egipto porque empieza una fuerte hambruna. Las crisis llegan, ¿no? A todos nos llegan crisis de diferente tipo a lo largo de nuestra vida. Crisis de salud, crisis económica, crisis emocional, sí, la andropausia, la menopausia llegan y lo hacen a uno pensar, repensar muchas cosas. Crisis llegan en cualquier momento de todos los colores posibles, dificultades que ponen a prueba nuestra fe. Pues aquí llegó hambre. Abraham deja el lugar que Dios le había dado y viaja hasta Egipto. Egipto tiene una particularidad. En muchas partes de la Biblia, Egipto se convierte en una analogía ¿de qué? Del mundo. Hay muchos pasajes en la Biblia que lo sugieren. Dice Números 11:5, cuando Israel salió de Egipto, sus corazones todavía deseaban volver. Allá cuando empezaron a alegar, ¿no? Habían salido de esclavos y ya al poquito tiempo, ay, quién diera por volver allá, que es que allá comíamos maravillas. Sí, estaban muy bien, pero querían volver. Dice Hechos 7:39, nuestros padres no quisieron obedecer y en sus corazones se volvieron a Egipto. Isaías 31:1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y no miran al Santo de Israel. Hubo muchos momentos en las guerras civiles en Israel, muchos siglos después de esto, que cuando llegaban los otros pueblos a asolarlos, los babilonios, por ejemplo, muchos creyeron que la salvación era irse para Egipto y creían que irse a Egipto era solucionar los problemas. Pues bien, parecía que aquí la solución era pues ir a Egipto porque allá hay comida suficiente y no van a haber problemas. Volver al mundo nunca es la solución, hermanos. Buscar los pañitos de agua tibia que nos ofrece el mundo y el sistema nunca son la solución frente a las dificultades que nosotros vivimos. Nuestra única solución es nuestro Señor. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y las crisis llegan, las crisis de fe llegan y nos hacen tambalear, nos hacen dudar. Y si no estamos conectados con el Señor, si no perseveramos en ejercitar nuestra fe, pueden venir crisis. Pues si al hombre de la fe, al padre de la fe, le llegó su crisis y como que ahí metió la pata, imaginémonos nosotros, mis hermanos, cuántas luchas tenemos que afrontar,
¿Y cuántas oportunidades tenemos de o caer o de salir victoriosos confiando en el Señor? Versículo 11. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Bueno, quería a su esposa bastante, le dice cosas muy lindas a su esposa, qué bien eso. Sí, no olvidar esos detalles incluso después de tantos años, ¿no? Porque Sara ya era una mujer bastante mayor. Sin embargo, él era un hombre que deja ver que amaba a su esposa profundamente. Pero dice el versículo 12: y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Bueno, era cierto que Sarai en ese momento no se llamaba Sara, Sarai era su medio hermana. O sea, eso era cierto. Sí, pero eran esas mentiritas, esas, ¿cómo se llama eso? Esas medio verdades que muchas veces se dice, ¿no? Que eso no son medio verdades, eso es verdad o es mentira. ¿Sí? Y aquí estaba engañando, ¿sí? Estaba tramando una situación para salirse con la suya, que en este caso era pues que no les pasara absolutamente nada. A pesar de lo que es el hombre, ¿sí? Ahí a pesar de lo que es el hombre y de los errores que cometemos muchas veces por nuestra falta de fe, porque somos imperfectos, Abraham lo está demostrando allí, el padre de la fe, nosotros ni hablar. Dios es un Dios que acompaña. Sigamos leyendo. Versículo 14, cuando Abraham entró ahí en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pues Abraham fue recompensado, sí, pero su esposa fue tomada como concubina, es decir, se generó un problema tremendo. O sea, Abraham salió aparentemente bien librado, porque eso sí le dieron ahí su buena dote, ¿sí? Sí, su buena dote, pero a cambio de qué, a cambio de que su esposa estaba quedando como concubina de Faraón. Versículo 17. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Abraham aparentemente saliéndose con la suya, pero qué problema que se armó para su esposa, siendo ahora concubina, y para el mismo Faraón, quien también terminó pagando los platos rotos de lo que estaba haciendo Abraham, que no tenía ni idea que Abraham era efectivamente su mujer. Hermanos, nosotros no podemos salir ilesos del pecado. Es un engaño creer que nos podemos salir con la nuestra. El Señor tarde o temprano saca a la luz las cosas de una u otra manera. Y a veces los efectos de nuestro pecado lo vemos a través de quienes están alrededor de nosotros. También ocurre. Y esto nos debe aterrorizar, ¿sí? Y nos debe llevar a confrontarnos delante del Señor de cómo estamos caminando día a día con el Señor. Porque nuestras decisiones pueden tener efectos en quienes más queremos. No podemos esperar que los más cercanos a nosotros sean apasionados del Señor, si no nos ven apasionados por el Señor. No podemos esperar que los nuestros no peleen si nos ven a nosotros peleando. No podemos esperar que nuestras esposas nos respeten si nosotros no las amamos como Cristo amó al mundo.
No podemos esperar que nuestros hijos tengan un encuentro diario con Dios si no nos ven a nosotros teniendo ese tiempo con Dios. No podemos esperar que nuestros hijos amen venir a la iglesia si nosotros no estamos comprometidos por el Señor a hacerlo. Tenemos una responsabilidad enorme. Y Abraham, en su momento, no acertó muy bien y estaba padeciendo las consecuencias de ello. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avistaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todos sus corotos. Sí. Dios no abandonó a Abraham a pesar del desacierto fuerte que hubo. Abraham se fue a Egipto, no tenía por qué haber sido a Egipto, cometió un error, pero el Señor acompaña. Y el Señor estaba allí con Abraham y lo quería cuidar aún en medio de la situación. No abandonó a Abraham, pero permitió que soportara el oprobio y fuera avergonzado. Seguramente haber salido así no era la mejor manera de salir, lleno de vergüenza, rechazo público y demás, pero el Señor estaba al control de la situación. Mis hermanos, para terminar, ese Dios que llamó a Abraham, ese Dios que tenía una relación con Abraham, a pesar de lo que Abraham mismo era, como un ser humano como nosotros, a pesar de lo imperfecto que era, es nuestro mismo Dios. Es el mismo Dios que quiere tener una relación permanente contigo. Es el Dios que quiere alimentar tu fe día a día. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo con todo nuestro corazón. Él quiere intervenir en lo más profundo de nuestras vidas. La fe de Abraham le permitió tomar decisiones y dejar que Dios lo capacitara. Abraham, creyendo a Dios, vio a Cristo, como el mismo Jesús, nuestro Señor, dice allí en Juan 8:56. ¿Estamos experimentando eso en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Qué decisiones estamos tomando día a día para que Él realmente intervenga en nuestras vidas y nos lleve a tomar decisiones radicales que tengamos que tomar? Porque estoy seguro que cada uno de nosotros estamos en un momento de la vida donde tenemos que tomar decisiones frente a X o Y cosa. Tomar decisiones lejos de Dios nunca va a ser la mejor opción. Pero obedecer a Dios vale la pena. Abraham volvió a Canaán. Y en el siguiente capítulo, ¿sí? Cuando lleguemos en 8 días a Génesis 13, ¿a dónde llega Abraham? Se devuelve y llega a Betel, casa de Dios. Después de haberse ido y haber hecho lo que no tiene que hacer, vuelve a la casa de Dios, donde el Señor va a seguir escribiendo esa bella historia en este hombre llamado Abraham. Confianza, eso es vivir por fe. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. A veces nosotros queremos tener plan A, plan B, plan C, plan D.
A veces somos tan cuadriculados que queremos tener todo planeado para tomar una decisión. Y Dios le enseñó a Abraham que así no funcionan las cosas, que tenemos que operar cuando tenemos la convicción de que Dios está al control de todo. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Pues hermanos, el Señor nos está pidiendo que tomemos decisiones en nuestras vidas, que no entendamos qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y qué implicaciones tiene, pero esa no es tarea de nosotros entender, es tarea de nosotros confiar y dejar que Él cumpla los planes que ha trazado para nosotros. El Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos ayude a alimentar nuestra fe en Él.